Muy, pero muy buenos días. Nicolás te está saludando. ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. Gracias por atendernos. Mucho gusto. Bueno, preguntarte el tema de nuestra provincia, de La Rioja y de Formosa, que han registrado las mayores caídas en el empleo privado asalariado entre noviembre del 2023 y 2024. Estos datos, si podés darnos un pantallazo de qué significan. Bien. Bueno, esos datos corresponden al empleo asalariado formal registrado, ¿no es cierto?, privado. Fíjense que es todo el empleo privado asalariado registrado. No está ahí los empleados informales. Informales, sí. Esta es una información nacional, oficial, que, bueno, se va publicando, ¿no es cierto?, con algún atraso, pero es mensual. El último dato disponible es el de junio de este año. Entonces, dado que hay un nuevo gobierno nacional desde diciembre, yo he tomado en este análisis al mes de noviembre del 23 como un mes base, ¿sí? Y eso, bueno, voy comparando mensualmente cómo va evolucionando el empleo. Bueno, de esa comparación surge una caída del empleo privado formal del orden del 2% entre ambos meses, como explicaba recién, y aparecen, digamos, 7 jurisdicciones con un comportamiento relativo mejor al del promedio, algunas creciendo como Salta, como Neuquén, creciendo un poquito el empleo, otras como Córdoba cayendo, pero cayendo menos que el promedio, y después todo el resto de jurisdicciones con caídas mayores al promedio. Y en el extremo opuesto aparece Formosa y La Rioja. Formosa con una caída del empleo del orden del 12%, La Rioja con una del orden del 10,5%, casi 11%, digamos, entre ambos periodos. O sea que estas jurisdicciones, entre La Rioja, ¿no es cierto?, sería una de las que más golpeadas está en materia de empleo privado formal en estos meses. Bueno, esto me parece, a ver, te lo pregunto como una obviedad, pero tiene que ver con una falta de inversiones. El sector privado de La Rioja se ha disminuido, tiene menor alcance. Obviamente que eso se hace mucho más difícil contratar a una persona. Todo esto tiene que ver, ¿no?, con la situación económica. Sí, desde mi punto de vista, digamos, primera cuestión, estamos ante el ajuste de gasto público nacional más importante de la historia argentina. O sea, el gasto público nacional viene cayendo alrededor de un 28%, descontando la inflación, o sea, esa es una caída muy significativa. Parte de esa caída está explicada por la caída de las transferencias no automáticas que Nación envía a las provincias. Ustedes conocerán el tema del FONIP, transferencias para déficit de las cajas de jubilaciones de ciertas provincias que no transfirieron, no es el caso de La Rioja ese. Pero después también está la cuestión de La Rioja, ¿no es cierto?, que ese punto extra coparticipación definido en algún momento se recibía como transferencia no automática. Entonces La Rioja se ve, digamos, resigna ese ingreso también en esta caída de gasto nacional. Por ende, a las provincias en las cuales estas transferencias no automáticas les eran más importantes relativamente que a otras, el impacto, ¿no es cierto?, es mayor, por un lado. Por otro lado, el ajuste de gasto que se está haciendo, digamos, en obra pública, en masa salarial, etcétera, a nivel nacional, en jubilaciones, bueno, eso obviamente ha generado una caída de actividad económica que ha repercutido en la recaudación. O sea que las provincias no solamente están recibiendo menor coparticipación por menor recaudación nacional, sino que también están recaudando menos de su recaudación propia, caso de ingresos brutos. Esa situación es la que genera una caída importante de ingresos fiscales en las provincias. Insisto con este punto, más significativo en aquellas que dependían más de los fondos nacionales, y bueno, y eso se traduce en una baja de gasto de las provincias.
Y al caer el gasto de las provincias lo hacen en sueldos, lo hacen en obra pública, lo hacen en distintas cuestiones que terminan de alguna manera confirmando esa importante caída de actividad. Y eso obviamente se termina traduciendo en la caída del empleo privado. Como usted verá, no es algo particular, sino que es algo general y además, digamos, impacta relativamente más en las jurisdicciones más dependientes del financiamiento nacional, tanto automático como no automático. Sí, eso es verdad. Ahora, bueno, es parte de un debate que nosotros siempre planteamos acá de qué hacemos o qué hicimos durante tanto tiempo, incluso hasta teniendo un presidente riojano, para no tener tanta dependencia, ¿no? Al gobierno o a los ingresos que llegan desde el gobierno nacional, que hoy en una situación así claramente afecta, ¿no? Pero bueno, es un debate más profundo por allí. Sí, Argentina necesita rediscutir lo que sería el federalismo fiscal, ¿no es cierto?, para definir una estructura, y lo ideal sería que se sostenga después en el tiempo, y paralelamente a eso también hace falta discutir un nuevo esquema, un nuevo sistema tributario, ¿no es cierto?, de recaudación. Bueno, esa sería una de las discusiones que debería darse en Argentina, en este contexto donde hay muchas reformas fiscales, hay muchos cambios, y bueno, habría que definir, ¿no es cierto?, de acá hacia adelante cómo se sigue con eso, ¿no es cierto? Bueno, ahora es clave el presupuesto 2025. El presupuesto 2025 nacional tiene una arista distinta, para mí relevante respecto a este año, porque así como decía recién que es la mayor caída de gasto de la historia, ya en el año 25 el gobierno nacional prevé un aumento de gasto del 4,2%. Y parte de ese aumento de gasto se da en obra pública, se da en transferencias de capital. O sea que hay un cambio, lo que habrá que ver, ¿no es cierto?, es cómo termina impactando ese cambio macro nacional en cada una de las provincias. Cada provincia tendrá que ver cómo impacta este presupuesto en su financiamiento respecto al año corriente, al año 24, porque de eso va a depender el presupuesto que la provincia arme para su jurisdicción en el año 25. Y cómo sigue la cuestión, ¿no? Nadine, le agradezco, muchísimas gracias por su tiempo. Fue un gusto, que tenga buen día. Nadine Argañarás, doctor en Economía, presidente del Instituto Argentino de Análisis, datos que seguramente los estamos notando, pero que ya quedan plasmados en un informe oficial, la caída del empleo privado asalariado entre noviembre del 2023 y junio del 2024. 8:58, ¿me va a dar el gusto de hacer la primera tanda con la camiseta puesta? No, porque la va a pedir ahora, ¿o no? Y sí, No, decir pero- ahora. ¿A qué hora quiere que sea a las 12 del mediodía? No, pero en un ratito más. Me quiero ir a cambiar yo. No podemos